enfermedad crónica, que no es una enfermedad que se cura con una cirugía o con un tratamiento, y consiste en la presencia de tejido endometrial. El endometrio es la mucosa que se expulsa todos los meses durante la menstruación, y ese endometrio o ese tejido se va fuera del útero, se implanta bien en distintos órganos, en el peritoneo o en el espesor del útero. Por lo tanto, la definición es la presencia de ese endometrio fuera de la cavidad uterina. La endometriosis podemos decir que es la gran simuladora, y los síntomas son variados, se resumen en dolor. Es un cuadro fundamentalmente de dolor, y hay que pensar en ella, porque la mayoría de las mujeres tardan en consultar por los síntomas 3 años a su médico. Es decir, que desde que empiezan los síntomas, como las mujeres creen que eso es una cosa más o menos normal, pues tardan 3 años. Y los síntomas normalmente son la aparición de dolor con la regla, que es, nosotros la llamamos dismenorrea, pero ese dolor con la regla tiene una serie de características que va aumentando con el tiempo. Es decir, que no es un dolor estable, y además no cede con los antiinflamatorios analgésicos habituales. Y es muy corriente que una mujer, bueno, pues la madre, la hermana, le diga, bueno, porque ese dolor de la regla es normal. Eso suele aparecer en el 70% de los casos. Y suele ser un dolor que es invalidante durante la menstruación. La mujer deja de realizar cualquier actividad laboral, o laboral, de la casa, o familiar, o incluso social, porque el dolor le impide que haga su actividad normal. Después suele aparecer un dolor crónico, un dolor de más de 6 meses de evolución, que suele ser un dolor que se localiza más o menos en el flanco izquierdo, la fosa ilíaca, como decimos nosotros, en mitad tirando para el pubis, en el hipogastrio, y un dolor que a veces se irradia hacia la fosa renal, hacia atrás, y otras veces se irradia hacia adelante, por lo que muchas veces se confunde con un cólico nefrítico o incluso con una compresión medular. Este dolor, que ya se va haciendo sordo, continuo, diario, incapacitante para la mujer, también tiene la característica que se agrava durante la enfermedad, durante la menstruación. Es decir, que ya tenemos dos cosas: un dolor que simula muchas cosas, e incluso a veces se acompaña, dependiendo de los focos de endometriosis, si afecta a la vejiga, a veces se acompaña también de molestia al orinar. Se va con mucha frecuencia al orinar, se queda uno con escozor, con ganas, es decir, simula a una infección urinaria, pero los cultivos son negativos. Los urólogos muchas veces, cuando la ven, pues la diagnostican de una cistitis intersticial, que no tiene nada, y le ponen tratamiento para eso. A veces también, si se afecta el resto, suele aparecer también dolor con la defecación, dolor anal. Es muy típico que la endometriosis, si se afectan los ligamentos que llaman uterosacros, también el dolor se vaya hacia el ano, pero tiene esa característica que empeora durante la regla. Es decir que, bueno, y la mujer cuando va al médico, lo habitual es que no den con el diagnóstico, sino como es un dolor inespecífico que se va para arriba, para abajo, a veces también se acompaña de sensación de inflamación del vientre, diarrea, pues que le diagnostican. En el 70% de los casos el primer diagnóstico es erróneo. La diagnostican de lo normal de cualquier tipo de patología digestiva, y como los médicos somos también a veces cuadriculados en el sentido del diagnóstico, si no vemos nada, pues lo normal decimos que un dolor psicológico. Es decir, si yo hago una exploración a una señora que se queja de un dolor y no le veo nada, y le hago una TAC, una resonancia, pues bueno, por lo normal que la mando es al psicólogo o al psiquiatra, y eso pasa casi con el 70% de las ocasiones. Ten en cuenta que la media que se tarda en diagnosticar una endometriosis es de 7 años. Es decir, desde que la mujer empieza con un síntoma, que ya tarda en llegar al médico, hasta que hay un médico que le dice, usted lo que tiene es endometriosis,
tardan 7 años. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente no pensamos en que pueda existir esa enfermedad detrás de un cuadro clínico de dolor. Y yo por eso digo que siempre que haya un dolor hay que pensar en una endometriosis, sobre todo si hay un dolor en la parte del organismo que sea, que se agrava con una endometriosis, también hay que pensarlo, porque la endometriosis no solo afecta a la parte baja del digestivo. La endometriosis se produce porque cuando la mujer tiene una menstruación, como las trompas son huecas, esa mucosa suele caer en los ovarios y lo que llamamos todo el peritoneo. Por la gravedad se distribuye hacia abajo. Pero, ¿y por qué se implanta? Se implanta fundamentalmente porque nuestro sistema inmunitario no es capaz de destruirlo, esas células que se implantan ahí, y entonces crea un ambiente inflamatorio que favorece que se implante y que crezca y que aparezcan los dolores. Se precisa del estrógeno fundamentalmente para que esa endometriosis crezca, pero el fallo fundamental es un fallo inmunitario. Por eso la endometriosis se asocia también a muchas enfermedades autoinmunitarias como lupus, esclerodermia, hipotiroidismo, y que hay una asociación con estas enfermedades. Entonces, bueno, pero la endometriosis no solo se da del vientre para abajo, sino que es capaz, a través de los vasos sanguíneos, esas células endometriales, de implantarse en cualquier sitio del organismo. Se puede plantar, por ejemplo, en el cerebro, en la retina, en el pulmón. Hay muchas veces que la mujer cuando tiene su regla, pues tosen y tiene una hemoptisis, que sangran con la tos. Es decir, que cualquier cosa que aparezca durante la menstruación anómala, bueno, pues se debe asociar siempre a una endometriosis. Y aparte del dolor crónico, pues también hay, o se asocia a dolor con las relaciones sexuales, lo que llamamos una dispareunia. Este dolor además tiene la característica de que conforme más cerca está la menstruación, más dolor tienes con la regla. Es decir, una dispareunia que se agrava también con la regla, ¿vale? Y muchas veces por la endometriosis, pero muchas veces por toda la inflamación que se tiene en la pelvis, ¿vale? Diríamos que esos son los tres pilares fundamentales. El dolor durante la regla, el dolor difuso, fundamentalmente en el hipogástrico que se irradia, y la dispareunia. Claro que va empeorando. Si no se llega a un diagnóstico correcto, cuando nosotros llegamos a ese diagnóstico es porque ya vemos algo. Es decir, que desde que no se ve nada hasta que se ve algo, pasan a lo mejor 6 o 7 años, y ese algo puede ser un quiste, puede ser ya una pelvis congelada, una endometriosis del tabique rectovaginal. Es decir, que lógicamente la endometriosis, si tú lo que tienes es un fallo inmunitario que te impide destruir tus células endometriales, la función de la endometriosis es seguir creciendo. Lo que pasa es que tiene un fin. La endometriosis necesita, para implantarse, de que haya un fallo inmunitario, pero para crecer que tengamos hormonas, que tenga la mujer hormonas. Por lo tanto, cuando llega la menopausia, esa endometriosis regresa. Pero bueno, que eso le digas a una mujer que tiene 20 años o 30 años, que su finalidad es llegar a la menopausia y que ahí se va a curar, bueno, la verdad es que, bueno, le produce un malestar importante, pero sí suele empeorar con la edad, y por lo tanto lo que se trata de hacer un diagnóstico precoz. Fíjate que el 70% de las mujeres que tienen una endometriosis faltan a su trabajo 4 o 5 días a la semana por el dolor, fundamentalmente con la regla. Es decir, que son mujeres que laboralmente están mal vistas, pero que el 40% pierde su trabajo por el dolor tan intenso, y que además casi un 80% de las mujeres que tienen una endometriosis pues también tienen dificultad para compatibilizar su vida familiar, incluso la social con los amigos. En fin, que la endometriosis es una enfermedad que te invalida muchísimo en todos los aspectos,
Y lo que se trata es pensar que una mujer que tenga un cuadro de dolor la tenga e instaurar un tratamiento de forma temprana y no esperar a que pasen 7 u 8 años. De todas maneras, cuando el dolor se hace crónico, tú me que tienes un dolor durante 7 años todos los días, eso no hay persona que lo resista. Eso se le asocia ya una depresión, porque es que si tú no puedes vivir, no tienes capacidad, estás todo el día con un dolor, eso te deprime. Y al final lo que pasa es que el dolor crónico, ya el cerebro lo podemos decir que lo analiza y hace que ya el cerebro necesite muchísimos menos estímulos para que te duela lo mismo o más. Es decir, que luego ese dolor, aunque te pongamos tratamiento, tarda mucho tiempo en desaparecer porque el cerebro está tan acostumbrado ya que de pequeños estímulos te producen dolores importantes. La etiología de la endometriosis todavía es desconocida. Sí existe una tendencia familiar. No se ha demostrado todavía que haya una anomalía en algún cromosoma que sea específico de la endometriosis. Hay a veces factores multifactoriales y se investigan algunos genes que parece ser que previenen, pero es una alteración inmunológica por ahora, y después también hay factores ambientales que influyen en la endometriosis, el exceso de consumo de carne roja, grasa, incluso ahora hay muchos productos químicos, PVCs que desprenden estrógeno, y ese exceso de estrógeno también favorece la aparición de endometriosis. Por supuesto también hay enfermedades de las mujeres que favorecen la menstruación retrógrada, por ejemplo, mujeres que tengan una anomalía, una obstrucción en la salida del flujo menstrual, pues se tiene más posibilidad de que haya una menstruación retrógrada y que se favorezca la endometriosis. Ese es pensando en qué existe. Yo siempre digo que hay que pensar que existe una endometriosis empieza de manera microscópica. ¿Y qué característica tiene la endometriosis? Que no hay una relación entre la gravedad de los síntomas y la gravedad de la endometriosis. Endometriosis mínima de 1 milímetro te pueden producir síntomas severísimos, y endometriosis con quistes de 8 o 9 centímetros a lo mejor son asintomáticas. Es decir, que una enfermedad que te produzca síntomas desde 1 milímetro, no existe por ahora ningún medio capaz de diagnosticarlo. Siempre, clásicamente, se ha usado la laparoscopia. La laparoscopia es decir, para hacer un diagnóstico, no para hacer un tratamiento. Es decir, meterte un tubo, mirarte en la pelvis y mirar a ver si tiene algún foco, porque los focos típicos que se producen en el peritoneo son como quemaduras de pólvora, pero incluso así en la laparoscopia hay muchas endometriosis que se pasan desapercibidas porque son microscópicas. Entonces lo fundamental es pensar que una paciente puede tener una endometriosis cuando refiere a algunos de los síntomas que ya hemos dicho, que son el dolor con la regla, el dolor en el hipogastrio que se irradia atrás, las molestias con las relaciones. Esa es nuestra primera pista. Después, como en la endometriosis hay un proceso inflamatorio, resulta que hay la exploración ginecológica, lo que hacemos nosotros, el tacto manual. Si nos vamos a unos ligamentos que se llaman los ligamentos uterosacros y los tocamos, si yo me toco aquí, en la muñeca, esto no me duele nada, pero si yo tengo un E15 en cualquier sitio y me toco, me duele, ¿no? Entonces, en las mujeres que tienen endometriosis, si tú tocas, le das los ligamentos uterosacros, la mujer pega un salto, le duele muchísimo. Si le tocas tú, la fascia de lo que es la pelvis, la fascia de los psoas, que se implanta por ahí, los tocas, también le duele. Decir que tú lo que vas buscándole, incluso tocando el fondo del saco de Douglas, como tú estás inflamado, duele. Eso normalmente no, a una mujer no le duele una exploración ginecológica, podrá ser molesta, pero dolor, no. Entonces eso ya es otro signo que no es patognomónico, que no significa que tú tengas la endometriosis, pero que una mujer no se queja
por nada. Si se queja tiene algo, y si tiene un dolor hay que investigarlo. Si ya con la clínica y la exploración creemos que está, no hace falta que sigamos. Ya desde la Sociedad Europea de Reproducción, la clínica y la exploración son suficientes para el diagnóstico de la enfermedad, ¿vale? Porque lo que hagamos luego no vamos en nada. Se puede hacer una resonancia magnética nuclear para valorar que existe una cosa que se llama una endometriosis del tabique rectovaginal, cuando la endometriosis afecta al tabique y lo agarra y lo perfora, perfora el resto. Entonces es la única cuestión en la que se puede valorarnos, sobre todo para ver si hay afectación del tabique rectovaginal, pero en etapas iniciales no hay ninguna prueba que sirva, la clínica. Después ya está en etapas más avanzadas, pues ya podemos ver quistes de endometriosis que tienen una característica especial, porque en ecografía se ve como un vidrio esmerilado y son casi patognomónicas de eso. Y a eso pues también le podemos añadir la resonancia y los marcadores, que los marcadores sea 125 y el 19,9 que están elevados y quizás nos siguen mejor para el seguimiento que para el diagnóstico. Es decir, fundamental la clínica, investigar desde cuándo, cómo ha ido evolucionando esa clínica y la exploración. Yo ya te he dicho que la endometriosis es una enfermedad crónica, y si es una enfermedad crónica, pues como puede tener uno, el colesterol no se cura. Es decir, la endometriosis no se va a curar mientras no le llega a esa mujer la menopausia. A veces tu sistema inmunitario se recompone y con la ayuda de la medicación es capaz de vencer a la enfermedad, pero siempre hay que estar pendiente. Entonces tenemos tratamientos médicos. Los tratamientos médicos fundamentales son lo que utilizamos nosotros, son las etapas tempranas, cuando ya hay quistes ya tenemos que valorar. Los tratamientos son anticonceptivos. Lo que usamos normalmente ahora, y esto es anticonceptivos, si son hormonas también, ¿no? Pero cuando damos nosotros un anticonceptivo, damos un estrógeno y un gestágeno conjunto, y lo que hace que ese endometrio lo atrofiamos, ¿vale? Y las reglas que tiene una mujer, normalmente una mujer con endometriosis tiene reglas muy abundantes. Disminuimos la cantidad de menstruación, pero hoy en día lo que se hace es que se dan los anticonceptivos seguidos sin descanso durante 3 meses y se descansa una semana, es decir, que la mujer va a tener a lo mejor 3 o 4 reglas en el mes, con lo que se alivia muchísimo. También estamos usando gestágeno, un gestágeno, el segundo componente que tiene los anticonceptivos. Ahora hay uno que es específico para la endometriosis, que es el Dianogel, y que lo damos todos los días, y la mujer no tiene regla, la mayoría no tiene regla, y eso es lo que hace que atrofia tanto el endometrio tuyo, de tu útero, y el ectópico. La idea es irlo atrofiando y que tú también, tu sistema inmune, se vaya adaptando y vaya buscando los puntos flacos de la enfermedad. No es una vacuna, pero tu sistema inmune que sea capaz de destruir ese sistema, esa endometriosis. Y después hay medidas higiénico-dietéticas, evitar ambientes ricos en estrógenos, el consumo de carne, evitar tomar antioxidantes, en fin, pero fundamentalmente tratamiento médico. Tratamiento médico que se basa en el pilar eso, y después cuando la enfermedad ni logramos con anticonceptivos ni con gestágeno, si se te va, cuando se te va la regla, es decir, la menopausia, pues también a veces tenemos que provocar una menopausia en la mujer. Con un medicamento que se llama análogo de la GRH, provocamos una menopausia, y la verdad, hombre, que van bien, pero no van bien todas las mujeres, pero evidentemente los síntomas de una menopausia en una mujer de 30 años, pues a veces no se pueden prolongar mucho tiempo, pero bueno, se hacen eso en último lugar. Y si ya la endometriosis está avanzada, pues utilizamos tratamientos quirúrgicos. Pero el tratamiento quirúrgico, lo último, porque cuando la mujer tiene una endometriosis o tiene un quiste en un ovario, con la endometriosis también se asocia a problemas de fertilidad. Pues sí que hay una relación entre la endometriosis y la fertilidad, ¿vale?
Ten en cuenta que todo lo que hemos hablado, un ambiente inflamatorio, produce o induce una dificultad por muchos motivos, pero la mujer no se queda embarazada. Aproximadamente entre el 35 y el 50% de las mujeres que tienen endometriosis van a tener dificultades a la hora de quedarse embarazadas. Y se calcula que también que el 50% de las parejas que consultan por una esterilidad pues tienen una endometriosis. Entonces, ¿eso por qué se produce? Primero, por ese ambiente inflamatorio que hay. Segundo, porque disminuye la reserva ovárica. La endometriosis se asocia también a una disminución del número de óvulos. También disminuye la calidad de los óvulos. Por lo tanto, ya hay disminución del número, la de la calidad, y también se altera la movilidad de las trompas. Y se cree que también influye sobre la microbiota que hay en el endometrio. En el endometrio hay una flora habitual y se cree que también influye. De tal manera que si una mujer tiene ya diagnosticada una endometriosis y tiene una edad ya adulta, vamos a ver, por encima de 30, 35, bueno, pues debe de pensar así en preservar la fertilidad, porque pues cuando acuerde a lo mejor su óvulo o sus ovarios ya no son capaces de inducir óvulos maduros normales. Hay algunos estudios que dicen que la tasa de aborto es más alta en mujeres con endometriosis, por lo que te he dicho, por la alteración en el endometrio, pero que tampoco está claro. Lo que sí hay una relación clara entre la endometriosis y la fertilidad. Y yo una cosita del tratamiento, porque hemos hablado del tratamiento médico, del quirúrgico, de la fertilidad, y cuando operamos a las señoras, cuando ya no nos queda más remedio, es decir, cuando hay quistes que hay, quistes que son muy grandes, enfermedades, hay afectación del tabique rectovaginal, se está afectando otro órgano. La atención a un paciente de endometriosis es multidisciplinar, es decir, que cuando vamos a intervenir a una señora con endometriosis, ojo, y si más pensamos que tiene una endometriosis del tabique vaginal, debe ser tratada con un equipo que esté habituado a tratar la endometriosis. Tiene que ser un equipo que participen ginecólogos, que participen cirujanos proctólogos, que participen urólogos, que haya expertos en resonancia que te sepan diagnosticar la endometriosis del tabique rectovaginal, y también es fundamental contar con la unidad de dolor, porque muchas veces la única manera de controlar el dolor es derivándola a una unidad del dolor. Pero la endometriosis es una enfermedad que quirúrgicamente es muy compleja y precisa de un equipo adiestrado, y por eso el SA editó una guía para el tratamiento de las mujeres con endometriosis en el que se aconseja que en el sistema sanitario público haya centros de referencia para el tratamiento de la endometriosis avanzada. Bueno, la endometriosis no deja de ser endometrio anómalo fuera. Parece ser que los quistes que se producen en el ovario, que se llaman endometriomas, tienen más capacidad de transformarse en células malignas, en cáncer, pero y originar una cosa que se llama un carcinoma endometrioide, que bueno, que tiene un poquito mejor pronóstico, un cáncer de ovario normal, pero que la posibilidad de que se desarrolle un carcinoma endometrioide en el seno de un endometrioma es muy escasa, y por ello, por el peligro de que se desarrolle un cáncer, no se debe operar a una mujer porque el riesgo es bajísimo, ¿vale? Es como si le quitásemos a las mujeres todos los ovarios por el riesgo de un cáncer de ovario, pero con la endometriosis pasa lo mismo, ¿vale? Pequeño riesgo de cáncer de ovario, pero de un tipo especial que se llama carcinoma endometrioide, que es muy bajo.